Bueno, pues tenemos un nuevo episodio del Fútbol y la Vida con tres personas que realmente forman parte de nuestra historia emocional aquí en Ourense y la verdad es que a los dos, Aníbal y a mí, nos hace una ilusión tremenda volver a compartir un rato con unos amigos que además tienen una historia de salir de una provincia, que no es fácil llegar a jugar al nivel que ellos han jugado y que seguro que nos pueden aportar muchísimas cosas de consejos y experiencias que han tenido en este mundo del fútbol que les ha educado para la vida, ¿no? Y la verdad es que esos tres amigos voy a pedirle a Aníbal que nos los presente, ¿no? Y que los ponga en contexto para aquellos que no los conozcan o que probablemente todos los que lo estén viendo desde Orense pues los conozcan, ¿no? Bueno, pues Ani, ahí te los dejo y... Perfecto, Fer. Pues nada, esto es presentar a una parte de mí, ¿sabes? Estos tres son de estas, cuando hablábamos el otro día con Petón, ¿te acuerdas? Que decía que uno de los valores increíbles que nos deja el fútbol, dentro de muchos aplicados después a la vida, yo creo que uno de los más importantes es el valor de la amistad. Y se generan amistades increíbles y en este caso concreto, los tres que nos acompañan son de mi círculo más íntimo. Con eso ya te digo todo y les quiero un montón y sé que además es mutuo por parte de los tres. Son tres chicos que en su momento cogieron la mochila desde Ourense y se marcharon a ser futbolistas profesionales, con la ilusión que le hace a los niños de Ourense, a muchísimos, y a los de toda España, lógicamente, pero en una provincia que para nuestra desgracia no es muy dada a tener futbolistas profesionales representándonos, pues estos tres lo hicieron y lo hicieron muy bien y a muy buen nivel. Estamos hablando en primer lugar de Modesto, que aquí en Ourense le conoce todo el mundo, que jugó en el Deportivo de La Coruña y llegó a jugar en el Compostela en primera división y siempre con un rendimiento increíble. Llegó luego de hacer unas campañas increíbles en el Ourense. Son tres formas también muy diferentes de llegar al mundo del fútbol. Fijaos, para que los niños se ilusionen que se puede, si realmente se dan las condiciones, si pones todo de tu parte, se puede y ello será lo que transmitan. Modes llega después de hacer unas temporadas impresionantes en el Club Deportivo Ourense al Deportivo de La Coruña. Una forma muy normal de llegar. Después nos acompaña también Óscar Gómez. Óscar Gómez es un chico que jugó en el Deportivo de La Coruña, jugó con nosotros también en el Ourense, y Óscar pasa de ser el primer orensano campeón gallego de campo a través, da un salto al fútbol, ya en una edad, nos lo contará después, de 20 años o una cosa así, y que hasta ahí prácticamente no había ni jugado, y llega al Deportivo de La Coruña, ¿sabes? Y se convierte en un profesional del fútbol y está en un montón de equipos de la geografía española. Y el tercer caso está con nosotros Ramón da Costa, que entra por los cauces más habituales. Destaca muchísimo en el pabellón de Ourense, le ficha el Celta para sus categorías inferiores y a través del filial del Celta llega a tocar la primera división con ese mismo equipo y después juega a un nivel extraordinario en segunda división con Alavés, Hércules de Alicante y muchísimos más equipos. Lo más importante que tienen, aparte de que han sido unos profesionales íntegros y espectaculares, que son unos tíos fenomenales. Y yo creo que mucha parte de eso se lo ha dado el fútbol. Aparte, evidentemente, de sus entornos, que eso ayuda muchísimo. El fútbol para mí es una de las claves. Y bueno, y ya os lanzo la primera pregunta a los tres. Si queréis podéis contestar en ese orden para no irnos solapando, en el orden más o menos de la presentación, que no tenía ningún signo, simplemente fue por generaciones. Y creo que no me he equivocado, ¿no? No, creo que en mi caso no. Modesto, Óscar, Ramón, creo que es el... Sí, sí señor. Sí, bueno, verdad, pues nada, me gustaría que les explicaseis a la gente que nos escucha cómo saliendo de una provincia como la nuestra se puede o vosotros llegasteis a ser futbolistas profesionales y de mucho nivel. ¿Dónde queréis que está la base de todo eso? Bueno, pues muchas gracias, Aníbal, por esa gran presentación. La verdad que, como dices tú, es mutuo el agradecimiento y la gran amistad que tenemos. Y bueno, pues muy agradecido de tu parte. Lo importante, por ejemplo, yo hablo desde mi experiencia, lo que me pasó a mí, lo que bien decías tú, pues bueno, yo llego a Ourense, ya para empezar, el llegar es como llego. Yo llego por medio de unos amigos del colegio, resulta que Ourense hacía unas pruebas ahí en seminario, no sé, ya no me acuerdo, la verdad, hacía unas pruebas y unos amigos del colegio me dicen que si quiero ir a hacer una prueba, porque bueno, yo jugaba en el colegio con ellos,
y la verdad que no tenía mucho interés, no jugaba en ningún equipo, ni fútbol sala, ni nada, pero jugaba en el colegio con ellos. Y ellos, pues como siempre veían que jugaba bien allí en el colegio, tenía unas dotes que ellos veían, y decía, ¿quieres hacer una prueba y tal? Y yo la primera vez le dije que no quería ir, que no quería jugar, que todo esto. Bueno, pero insistieron tanto que un día fui a esas pruebas y bueno, y me fichó un entrenador que es muy querido, era muy querido por nosotros y es, que aún está ahí, Amarildo, me fichó y desde infantiles pues seguí la trayectoria juvenil. Hasta que llegamos a Orense, ¿no? Después de una trayectoria juvenil muy buena aquí en la ciudad de Orense, pues llegamos allí. Entre tanto, lo que hablabas tú un poquito de los chavales hoy que para ir a, pues se van al Celta o se van, que es complicado. A mí me vinieran a buscar en la época de juveniles, vinieron un chico, no sé si en representación del Celta, al acabar un partido de jugar aquí en Orense, en el pabellón con el Atlético Orense, y me dice que el Celta que me quiere fichar para juveniles. Entonces a mí aquello, aparte de la ilusión que te vengan a fichar a un equipo juvenil, dice, ostras, qué cosa más buena, más positiva. Pero yo en aquellos momentos era muy de casa, muy de mi entorno, muy de estar con mi madre y con mi padre, de no mover. Y les dije que no me quería ir al Celta, que buscaran otras soluciones, pero yo que en esa edad que no me marchaba. Y eso fue un poquito la cosa, ¿no? Que te ofrecen ir, como es el día de hoy, que la mayoría van ya aún más jóvenes, y yo no me quise ir, yo quería quedarme en mi casa, jugar con mis compañeros en Orense, hasta que surgió la oportunidad de irme de que me subieron al Club Deportivo Orense, y después de unas buenas temporadas el que me fichara el Deportivo, ¿no? Pero lo interesante es de que yo no pensaba ni en llegar al fútbol profesional, yo lo quería estar aquí con mi gente y disfrutar del fútbol, que era lo que más me gustaba, la verdad. O sea, que nunca te planteaste, todo ese tiempo no tenías idea como de llegar a ser futbolista profesional, ¿no? Efectivamente, no me lo planteaba, yo lo que me planteaba era jugar, disfrutar con mi gente, juveniles, y después, oyes, de tener la suerte de que un día cuando acabas la etapa de juvenil, pues en aquellos momentos estaba Mario Guede de entrenador y me comenta que voy a pertenecer a la plantilla del Orense del año siguiente, que estábamos en tercera división. Entonces para mí aquello fue lo más ilusionante, el poder llegar al equipo de tu ciudad y poder jugar en él, ¿no? Sin tener que emigrar, sin tener que marchar, sino aquí con tu gente, estar cómodo en tu entorno y eso era un poquito la idea que yo tenía en aquellos momentos. De hecho, yo no sé si fue una suerte o no, mis padres de fútbol cero patatero, o sea, nunca me vieron jugar, mi padre empezó a ir a verme, me parece que el último año de juveniles, un poquito, así por encima, o sea que no tenía un entorno ni de fútbol ni de deportistas, sino que a mí me gustaba, iba a jugar y pertenecía a Club Deportivo Orense, ni más ni menos, o sea que se dio. Pero yo no tenía en mente, me hacía ilusión jugar y subir el nivel de categoría, pero en mi ciudad en aquellos momentos. Yo era muy joven, pues imagínate, 16, 17, 18 años, y la verdad que con el entorno que teníamos y los compañeros que tenía, que después llegamos a jugar juntos también el primer equipo, pues era mi ilusión, la máxima, no esperaba pues en principio llegar a más. Vale, pues Óscar, ¿tú sí lo tuviste claro o qué? Buah, yo nunca tuve Tampoco, claro si llegaste tan tarde con 20 años, es curioso, ¿no? yo llegué con 16. Modesto sabe mi historia bien porque, bueno, sí, la verdad estuve en mi debut en el fútbol como futbolista. No, mi historia es un poco rara porque yo a mí lo que más me gustaba del mundo hacer deporte era, primero, hacer deporte y segundo, jugar al baloncesto. Me encantaba y además lo hacía muy bien. Llegué a estar también preseleccionado para la selección de Objetivo 92, de aquellas, con 16, 17 años, que era la época en la que se suponía que esa generación iba a llegar a... Bueno, había competiciones interregionales. Bueno, la historia la cuento un poco, la cuento rápido porque yo en 3 años tuve muchas historias que contar. Pues bueno, mi profesor de toda la vida de educación física fue Alfonso Vilachá, que lo conocemos todos, en Orense es muy, muy conocido. Lo tuve desde que estaba en parvulitos. Me daba inglés, educación física. Sí, era maestro, él era un profesor, era maestro.
Y entonces, pues bueno, él es mi padre deportivo, porque yo todo lo que hice deportivamente se lo debo a él. Él veía en el colegio que corría mucho, me llevó al pabellón de los deportes con aquel cura, que por cierto desapareció hace años, Alejandro. Hay un Sí, memorial, señor. Alejandro. Sí. Y me llevó a hacer atletismo. A la tercera carrera de correr, fui un día a correr y tal, quedé campeón de Galicia, campo otra vez, en Dorillos. La tercera carrera que corría. Yo corría por el pueblo, jugaba Vaya, todo. vaya galgo. Sí, sí, el galgo No, pero espinero. Después, qué portento físico. O sea, bueno para el baloncesto, bueno para el fútbol, bueno para correr. Joder, macho, yo vaya siempre digo que condiciones. los futbolistas son los deportistas más completos. Tienen mucha coordinación, son muy rápidos, son muy resistentes. Es un deportista muy completo. Eso lo tengo discutido con mucha gente y quien no ha sido futbolista no lo sabe. Pero bueno, es otra historia que podemos continuar más adelante. Y el aspecto es ese. Yo jugaba baloncesto y de repente me llevan a correr y gano un campeonato de Galicia la tercera carrera. A mí no me gustaba correr, me gustaba jugar baloncesto. Yo corría porque, bueno, entrenaba baloncesto y iba a correr los domingos. Y por condición física, pues, bueno, pues ganaba. Al año siguiente volví a ganar otro campeonato de Galicia, pero a mí no me gustaba correr, a mí me gustaba el deporte colectivo. Me gustaba el deporte colectivo. A mí el correr solo por los pueblos, mi padre me llevaba a correr, iba con el coche y me salían los perros y yo hacía cambios de ritmo, porque no me gustaba. Eso salía disparado, no me gustaba. Sí, era. Le decía, ¿tú cómo entrenas? Dice, yo con un Doberman detrás. Sí. Pues sí, era un poco parecido, era un poco parecido. Yo dando vueltas alrededor del coche de mi padre y los perros corriendo detrás mía. Pero la historia es esta. Pues bueno, yo sigo jugando al baloncesto, se me da muy bien. Un día me enfado con el baloncesto allí y digo, no juego más al baloncesto, cosas de los niños, 16 años, 15 años, me voy a jugar al fútbol. Y me fui a jugar a Allariz, a entrenar con el Allariz. Juego 2 partidos con los juveniles, con ficha falsa, de que ya sabéis que bueno, se jugaba, no había ni fotos ni hostias, así cogía la ficha y jugabas. Y juego 2 partidos y digo, aquí pegan muchas patadas. Llegó un tal Meiriño, que era el del primer equipo, un jueves y me dice, neno, tú xogas muy bien e tal, vouche facer ficha e tal. Y dije, no me hagas ficha que se dan muchas patadas. Me volví al baloncesto y dejé de jugar al fútbol. Unas fiestas de la empanada, me ve el entrenador, el tal Meiriño, me dice, vente a jugar un rato con nosotros y tal, que hay un partido de las fiestas. Sabéis que antiguamente las fiestas, pues, venía el Orense, Sí. Además, Allariz era un sitio donde venían muchos equipos a presentaciones, ¿sabes? Estaba Carriega y llamaba mucho eso y tal. El Orense venía muchas veces en la fiesta de la empanada cerca. Y entonces juego un ratito, me quitan allí un ratito, lo debo de hacer bien, yo no me acuerdo ni cómo jugué. Y entonces está fuera Carriega, me dice Carriega, dice, juegas muy bien al fútbol y tal. Dice, te voy a llevar a hacer una prueba por el Real Madrid. Y yo digo, pues ya va. Hostia. Y entonces, sí, está la historia, o sea, es verídica. Yo tengo hasta el recorte de la ciudad deportiva, tengo que presentarme a José Antonio Grande, sí que estaba de segundo del Bosque. Y tal. Entonces me genera una cita, de aquella estaba Malvo, que era Malvo era el secretario técnico del Madrid, que era bueno, que llevaba todas las categorías inferiores. Y allá me voy a Madrid, me llevo una semana, yo a la ciudad deportiva, llegas allí, te dan tu ropa, pero yo no tenía ni puta idea de jugar al fútbol. Yo corría, me movía, jugaba como en el colegio. Bueno, evidentemente me faltaban muchos conceptos técnicos. Y tácticos, bueno, manejaba bastante bien, pero técnicos muchísimos. Paso una semana y me vuelvo para Orense. Cuestión que me ve Vilachá y me dice, pero hombre, ¿cómo fuiste? No, que tú aún nos tienes tal, vente a hacer la pretemporada conmigo al Arenteiro. Esto todo no tenía ficha, nunca había fichado por ningún equipo, nunca había tenido una ficha ni infantil, ni juvenil, ni cadete. Y hago la pretemporada con el Arenteiro, que estaba en tercera división con el Orense. Aquella la tercera era muy potente, porque era como una segunda vez ahora, ¿sabes? Jugaba el Lugo, el Pontevedra, el Ferrol y tal, que por cierto estaba modesto. Y hago la pretemporada y había que jugar 2 sub-20 obligatoriamente. Entonces estaba Manolito, que fue compañero vuestros en el Orense, sí, y Sequeiros. Y bueno, al final de la pretemporada se quedan con dos sub-20. Y a mí me dicen, vete al Galaico para seguirte formando, que ya te llamaremos, me dice Alfonso, ya te llamaré si me haces falta. Yo me voy al Galaico y digo, dejo el fútbol, porque yo nunca había jugado al fútbol. El fútbol, digamos, juvenil es muy individualista y yo tal. Entonces, cuestión de que a las 4 o 5 semanas antes de un Orense Carballiño, sí, señor, Arenteiro, se rompe la clavícula Sequeiros, me llama Alfonso un miércoles y me dice, vente que te hago ficha, que el domingo tienes que debutar contra Orense. El primer partido que jugaba en mi vida, fútbol.
se había jugado en la Joder. pretemporada, el primer partido federado. Juego Arenteiro-Orense. Lo típico, va a jugar media hora, que era obligatoriamente me van a quitar del campo. Pero empiezo a jugar, allí corro, allí molesto, allí pa. Yo sigo jugando. Acaba la primera parte, sigo jugando. Y en la segunda parte me llega un balón allí rebotado, le pego, pum, me marco gol. Ganamos el partido, ganamos 2-0. La primera vez que le gana el Arenteiro a Orense en competición oficial en la historia. Pues allí, pues oye, me debo de crecer, empiezo tal y continúo jugando toda la temporada. Más o menos, Sequeiros volvió, y me ficha el Deportivo de La Coruña ese mismo año. O sea, pasé de no jugar a irme al Fabril. O sea, de no jugar a fútbol a irme al Fabril. Y a los 2 años, pues bueno, subí al primer equipo y en 3 años estaba sin haber jugado al fútbol y jugando en segunda división. Solo lo puede creer pues la gente que está ahí, porque me conoce. Si no, dice, pues no es normal. Pues pasan las cosas, Sí. pues pasan las cosas. O Y sea, hay bueno, que creer después, en los sueños, ¿eh? Joder, qué curioso, ¿eh? Es una sí, historia es una curiosa historia muy tuya, ¿eh, curiosa. Óscar? Sí. Es una historia curiosa. Yo, durante la temporada en el Arenteiro, que era tercera división, una categoría potente, porque había 2 Hombre. grupos de segunda B, ellos más. Modesto ascendió ese mismo año a segunda división con el Orense, con la promoción ascendió. Y yo seguía jugando baloncesto los sábados y los domingos jugaba fútbol. O sea, y un día me llamaron y me dijeron, mira, que te llaman para hacer una convocatoria en Santiago con la selección de Objetivo 92 de baloncesto y tal. Y fui junto a Alfonso y le dijo, mira, Alfonso, que me llamaron, y me dice, mira, tienes que decidirte, o juegas al fútbol o juegas al baloncesto, porque ya estás en una categoría importante y oye, y dije, pues mira, al baloncesto soy bastante bajito, mido un 80, al fútbol ya estoy aquí. Y entonces, pues bueno, digamos que fue el momento de decidirme por un lado o por el otro. Pero bueno, que en conclusión, a mí me gusta el deporte. El fútbol, pues bueno, fue un accidente, muy digo yo, fue un accidente. ¿Y Ramón? Pues bueno, creer en los sueños. Ese es mi titular. Ramón da Costa pues jugó muy pronto en un equipo muy humilde en Santa Teresita, que se llamaba No Solar, y de allí a los 10 años pues bajé para el pabellón, porque una persona que siempre creyó en mí mucho y me ayudó mucho pues es Manuel Meiriño, no el mismo Meiriño que comenta Óscar de su época, Manuel Meiriño Nieves, que bueno, es el monitor de hace muchos años ya del pabellón. Y allí estuve pues unos 7 años, hasta los 17 años, que me fui para Vigo. Y bueno, una vez que das ya ese paso, sí que lo tienes mucho más cerca, el soñar que puedes llegar a la élite. Y en 5 años en Vigo, con 21 años debuté en Primera División contra Sporting de Gijón. Y a partir de ahí pues ya vino una experiencia brutal de marchar cedido al Alavés, de jugar en el Hércules, de estar en el Cádiz y en el año 2000 regresar para Orense. O sea, que tú lo viste también como natural, pero por lo que veo los tres, es como que la vida os ha ido casi llevando, ¿no? Es decir, no es como que hayáis dicho voy a luchar muy fuerte por esto, ¿no? Sino que Modes lo que comentaba, casi que, ¿sabes? Te llama, ¿no? Y cuando os queréis dar cuenta, Óscar igual y tú lo mismo, tú seguiste un proceso, es curioso, ¿eh? Es que es digamos, un error que muchos padres cometen con los niños. Los niños tienen que hacer deporte, divertirse y practicar todo tipo de deportes, porque todos ayudan. Lo que uno te aporta, por ejemplo, yo que sé, baloncesto, te aporta mucha coordinación, unos conceptos que son complementarios. Y hoy veo que los padres tienen un niño que juega bien y le meten tanta presión, que acaban agobiándolos. Y ser futbolista es muy difícil, es dificilísimo. Ellos lo saben bien y han jugado más arriba que yo, o sea, juegan en primera división. Y es dificilísimo. Entonces, plantearte algo que es dificilísimo, no le metas presión. Hazlo bien, trabaja, ten ilusión
pero pensando que lo normal es que no seas futbolista, eso es lo normal, que no llegas a ser un futbolista Entonces me refiero que eso, que yo pienso que el planteamiento yo creo que muchas veces queremos buscar algo con tantas ganas, con tanta fe, con tanta... y no llega. Las cosas tienen que aparecer por sí solas. Trabajar sobre todo a tope, creer en lo que uno hace y bueno, y luchar por ello, porque al final la obsesión, las ganas, no a veces del niño, a veces de la ilusión de los padres, de ellos, pues confunden mucho a los chicos. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo os voy a contar así con hilo de esto, como dice Óscar y todo esto, de hilo de llevar. Yo me acuerdo cuando ficho por el Deportivo de La Coruña. Es una anécdota también que seguramente a vosotros ya la he contado un montón de veces. Resulta que me llaman del club, yo ya estoy en el Orense, hacemos una temporada en Segunda B, ya estábamos ese año. Me llaman del club y pues no me acuerdo ahora si fue José Ricardo, me parece. Me llaman del club: Modesto, tienes que pasar por el club, que tenemos que hablar contigo y tal. No, yo dije, ¿qué haría? ¿No? De esto que dices, ¿qué haría yo para que me llamen? Claro, estábamos de vacaciones ya en junio, acababa la temporada. Y entonces llegó al club José Ricardo y tal, y me dice: mira, que tenemos una oferta del Real Club Deportivo de La Coruña que te quieren fichar. Claro, yo me quedo en blanco y digo, ostras, pero ¿y eso cómo? Tal, así hablando. Porque yo de aquella ni representante ni historias de estas, como hay hoy. Entonces, bueno, mi representante era yo mismo. Eras tú. Entonces, claro, bueno, pues a ver, tenemos que hablar, a ver cómo es el tema, porque yo ya ves, tal. Entonces, bueno, empiezan así las circunstancias, empiezan a hablar, bueno, pues tal, cual. Claro. Entonces yo lo primero que hago es, como tenía mucha confianza, pues Mario Guede era el entrenador, lo llamo a él y digo: mira, Mario, que me pasa esto, que me quiere fichar el Deportivo de La Coruña, ¿qué consejo me das? Claro, yo pensándome, o sea, si era hoy, casi pago por ir, pero no, de aquellas me lo pensé, digo, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Sigo aquí con mi gente? Tal. Y dice, bueno, él me dice, yo creo que es una oportunidad muy buena, ya está, tenía 21 años, y es una oportunidad muy buena que debes aprovechar, pero claro, lo tienes que decir tú y tu familia, lógicamente. Entonces, bueno, se lo transmito a mis padres que no tenían ni idea de cómo iba eso, pues hablan con José Ricardo. Bueno, al final, pues entre la ilusión que tenía yo, que bueno, que tampoco era una ilusión de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues sí, como me gustaba mucho jugar al fútbol, pues era un aliciente. Y decidimos fichar. Allá que nos vamos 5, el presidente, bueno, vamos 5 en un coche, y llego a Coruña, habíamos acordado cantidades, habíamos acordado todo, llevábamos todo más o menos enfocado. Llego con José Ricardo allí, llegamos al club a Coruña, allí en la Plaza de Pontevedra, y bueno, ya tenían todo preparado para la presentación, para tal, y llego a firmar el contrato. Voy a firmar el contrato, entonces empieza José Ricardo a leerlo, tal, me lo pasa a mí, lee, a ver si estás de acuerdo y tal. Había unas condiciones, esas eran de aquellas 1,5 millones o 2 millones de pesetas, que era un dineral para aquellas. Y entonces veo, y que no eran las cantidades que habíamos hablado desde Orense. Entonces empiezo a leer, claro, yo dije a José Ricardo, pero están bien. Y dice, no, mira tú, porque yo creo que aquí algo tal. Entonces empecé a mirar, y dije, no, dije al directivo, esto no es lo que habíamos hablado. Entonces, mira, como no es lo que habíamos hablado y me queréis engañar, nos vamos para Orense. Pero así se los peté, sin más ni menos. Nos vamos para Orense. Imaginaros el revuelo, que el directivo se levantó de la silla, fue a hablar con el presidente, tenían todo preparado para presentación, a mí, a Cayetano, a otro jugador. Nos vamos para Orense, José Ricardo, decía. Vámonos para Orense, yo no me quedo aquí, porque si quedamos en unas cosas y ahora nos vienen con esto, nos vamos. Ostras, un revuelo, al cabo de un rato viene el directivo, espera un momento. Y nada, acordado lo que teníamos hecho. Entonces dije, bueno, pues entonces si es así, me arriesgo y me quedo. Si es hoy, pago por ir, claro. ¿Entendéis? O sea, la situación como se da a veces, o sea, que no me importaba mucho el dinero, sino yo lo que quería jugar. Entonces,
son circunstancias que se dan y que se podían haber dado. Podía ser al peor. O sea, me hubiera jodido mi carrera deportiva, pero pensabas de otra manera. Sí, señor. Escuchándoos, la verdad es que es un testimonio increíble para sobre todo lo que hablamos, en buena tesitura sacó Óscar el tema de los padres de los niños del fútbol base y de todos estos chicos que hacen fútbol, porque si os fijáis, la historia de Óscar es increíble, porque realmente es increíble que en 3 años pases de no jugar ni estar federado a jugar en el Deportivo La Coruña en Segunda A, realmente es impresionante y hoy costaría que eso sucediese. Pero sin embargo, si os fijáis, si os hago un extracto de 1 minuto del caso de Ramón y de Modesto, porque veis absolutamente 2 formas diferentes de conseguir un objetivo. Modesto le plantean en juveniles irse al Celta y ni por asomo, prefiere quedarse, en este caso arropado, en su casa y llega porque es que si eres bueno, si tienes condiciones, las puedes demostrar en tu casa. Si eres de Orense y tienes condiciones, jugando en tu casa, puedes llegar a la élite como llegó Modesto. Ramón opta por la otra. Me cojo, aprovecho la oportunidad que me da el Celta en juveniles y me voy. Y también llega. O sea que, como veis, cuando os vienen con estas historias de que tengo un hijo y es que si no está aquí, no está en el otro lado, tiene menos posibilidades, no estoy completamente de acuerdo con eso. Se puede llegar por caminos distintos. No os volváis locos ni volváis locos a vuestros hijos. Dejadles que disfruten del deporte y del fútbol. Y si tienen que llegar, van a llegar. Y a colación de esto, os hago una pregunta. ¿Por qué creéis que en nuestra provincia, me gustaría hablar de porcentajes, no manejo estadísticas, a lo mejor es que en las provincias similares a la nuestra es exactamente lo mismo, pero llega tan poquita gente al fútbol profesional? Nosotros hacíamos una charla y solo teníamos, en estos últimos años, y solo teníamos la foto de Borja Fernández para poner. Ahora David Ferreiro lo tocó de refilón con el Huesca, pero nada más. ¿Creéis que hay algún motivo? ¿Algún motivo concreto o es cuestión de que, bueno, pues que no se da y no se da? Bueno, empiezo yo. Sí, Sí, bueno, Aparte de vosotros pues, dos tenéis vamos a tratar de hacer intervenciones más breves para que nos dé tiempo, más porque como cortas, sí. somos muchos, Vale, ¿vale? ¿O si os parece? Vale. Bueno, yo en principio, yo lo que estoy viendo un poquito, que lo que hablamos de los padres y el entorno de los niños. O sea, hoy es muy pronto el que se fija, a lo mejor un niño que tiene unas condiciones innatas, bueno, pues que juega bien, que se le ve un poquito así, pues ya enseguida, pues que si está el Celta, que si está el Deportivo, que tal, y los padres mismos ya se ilusionan con que ese niño pues va a llegar. Entonces, ¿y qué pasa en muchos casos? En muchos casos van, pero vienen de vuelta y de hecho tenemos casos aquí. De hecho, yo este año he conocido a varios en época juvenil que están en la Unión Deportiva Ourense, que han estado en el Celta y se han venido otra vez para casa porque han ido muy pronto, se han salido de su entorno, han tenido, bueno, pues una serie de condiciones, que tienen que ir a Vigo, que tienen que volver, tienen que, los estudios, o sea, es un estrés diario que yo creo que es lo que hablamos un poquito. Si tienen que llegar, van a llegar, o sea, estando en casa, estando donde estén, porque hay 50.000 ojeadores hoy en día y lo más importante es que los niños estén en su entorno hasta que tengan una edad en la que ellos puedan ya casi decidir, digamos, porque si no es muy complicado. Ramón, yo voy a ser muy claro porque, bueno, sabéis que tengo un hijo que estuvo en el Celta y que ahora está en el Real Madrid, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando me fui con 17 años, tengo mi hermano, con 15 años, fue a la selección española. Fue a probar con Borja Fernández al Real Madrid, estando Vicente del Bosque. Mi hermano, sus cualidades magníficas. Fue internacional, fue a jugar un torneo a Italia y bueno, y el caso ahora de Raúl, pues es un poco lo mismo. Él sí que, la verdad que cuando hablamos del Real Madrid, hablamos no de condiciones económicas con la edad que tiene, condiciones sociales, educativas. Yo no podría pagarle el colegio donde él está haciendo sus estudios en Madrid. Entonces,
Hay un antes y un después. Yo estoy de acuerdo lo que dice Aníbal y Modesto, que sí que a lo mejor a veces apuramos un poco a los niños, porque bueno, a veces por desconocimientos, otras veces por la experiencia que nosotros tenemos la suerte de tener en este caso, pues yo creo que ha sido una decisión muy buena. Pero a lo que voy, mi hermano tiene un bar en Covadonga. Raúl está en el Madrid, está en el Juvenil B, le queda un año de juvenil. Podrá llegar al Castilla, pero en estos momentos es que no son nadie. Cuesta muchísimo llegar. Yo pongo un ejemplo muy claro. Entramos todos en un pipote, en un barril de esos, pero al final llegamos a un embudo. El filtro de esos millones de niños que les encanta el fútbol, que llegan hasta ahí, pues estos que hablamos del Celta, que vuelven a regresar, pero que no es su fin. Regresan, por ejemplo, Marquitos, que jugó en el Celta esta división de honor, siendo este juvenil uno de los mejores puntuaciones de España, máximo goleador, bueno, salió en todos los... Y Marquitos pues, podrá jugar en segunda B o en segunda A, porque tiene 20 años. Me refiero que una vez, aunque regreses, no es el fin del mundo. O sea, hay que seguir creyendo. Y los que están ahora en el mejor, en el pico que pueden, que se creen, que nada, que no son nada. O sea, que cuesta muchísimo llegar. Yo jugué un partido, tuve la suerte de jugar un partido en primera división, porque después entran las otras funciones, el tema de la suerte. Yo debuté contra el Sporting de Gijón y bueno, hice un partido decente con 20 años y el siguiente partido recibíamos al Barcelona, yo fui titular toda la semana en los entrenamientos, pero al final Castro Santos llegó el lunes a dar la alineación y jugó Josema. Y yo no jugué. Si llega a ser a lo mejor el Valladolid o llega a ser el Betis, hubiera jugado. O sea, a lo que me refiero es que cuesta muchísimo llegar. Muchísimo. A ver, yo, por ejemplo, en el fútbol base orensano tenéis más, digamos, más criterio vosotros que yo, porque encima muchos de vosotros trabajasteis en el fútbol base y podéis... Lo que siempre vi de Orense es que es un entorno demasiado espallado, como decimos los gallegos, ¿sabes? O sea, hay muchos núcleos de formación. Está el pabellón, está el Ponte Ourense, Orense tal, está el Orense en sí, y yo creo que mucho abarca, poco aprieta, poco aprieta. Es mi opinión, ¿eh? Después, sí. Después se ha generado aquí en Orense, no pongo nombres, pero yo como tuve un hijo que también jugó en categorías base, en el Orense estuvo, después llegó a jugar en División de Honor Juvenil en el Calasancio, Jonathan, nunca vi, digamos, no siempre vi los mejores cualificados para enseñarle algo a mi hijo, ¿sabes? Algo. Y no digo, como dicen vosotros, ser futbolista es muy difícil. Después hay 50.000 circunstancias y contaré en un momento la de Fran, que la sabe Modesto como la sé yo. Fran, o sea, un mito en el deportivismo y os voy a contar cómo llegó a ser profesional, no lo podéis ni creer, además, pero yo os doy datos, porque los tengo. Y en cuestión que vi que había siempre como un núcleo de entrenadores, que era como puestos por el ayuntamiento, en Orense, que se dedicaban siempre a estar ahí, como si fuera su feudo, digo en fútbol base, como su feudo, sí. Y los hay buenos y los hay malos. Porque es así, como hay profesores que transmiten bien y profesores que transmiten mal, hay futbolistas buenos y futbolistas malos, pues hay entrenadores buenos y entrenadores malos, ¿está claro? Y en las categorías inferiores tiene que haber entrenadores buenos. Porque cuando llega a ser profesional, ya venimos todos más o menos, ya venimos toreados y poco tienen, más que nada es organizar un poco. Coger los futbolistas que hacen falta y ponerlos en su sitio y los futbolistas ya aportan muchas cosas. Pero después, por ejemplo, lo que dice Ramón, ¿no? Fran llegó a ser profesional sin haber jugado un partido en el primer equipo. O sea, que es curioso. Cuando subimos al primer equipo, nos sube el comandante, Baz, y nos sube a Mella, a Bustos, bueno, yo hablo de nombres porque Modesto los conoce bien, porque yo debuté en el Deportivo y fui compañero de Modesto. Y nos sube un montón de ellos, a mí, a Mella, tal. Nos quedamos en el primer equipo esa misma temporada
Es más, a Fran lo suben 5 partidos, juega 5 partidos y lo mandan al Fabril. Vuelve al Fabril. Nos quedamos en el primer equipo, Fran y yo. Estoy diciendo lo que es porque Modesto lo puede saber. Y entonces nos ofrece un contrato profesional, ¿no? Yo en ese momento estaba jugando, lo estaba haciendo medianamente bien. Y le ofrecen a José Ramón y a mí. José Ramón, la verdad, que tuvo una llegada potente, ¿no? Al fútbol profesional, ya haciendo su sitio en el primer equipo, con mando y tal. Y le ofrecen unas cantidades, como decía Modeste, irrisorias a lo mejor para lo que él merecía en ese momento. Y el chaval dice, yo acepto el contrato de 4 años por, no me acuerdo bien, 1,5, 2,5 y 3, bueno, hablamos de pesetas de aquellas, pero si le hacéis a mi hermano el mismo contrato. Y entonces su hermano